Hola a todos, buenos días, bendiciones, espero que se encuentren bien, que en este tiempo de cuarentena, aparte de hacer nuestras labores matutinas, también hayamos tenido tiempos y efectivos de calidad en la presencia de Dios. Les extiendo un saludo muy especial de parte de nuestros pastores, Marco y Doris Acosta, de la Iglesia Ministerio Internacional Libres en Cristo Jesús. El Señor nos dio una palabra muy bonita para compartir con ustedes, muchachos del Ministerio de Teens, que es una palabra para fortalecernos, para instruirnos y para guiarnos. El tema de esta prédica es fundamentados junto a las fuentes de agua viva. Voy a iniciar con un versículo que está en Colosenses 2, versículos 6 al 7, y dice: Por lo tanto, de la manera que recibieron a Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. Recuerden, Colosenses 2, versículos 6 y 7 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada hablamos sobre estar edificados en el perfecto amor? Pero para fortalecernos o edificarnos en ese perfecto amor, primero debemos tener claro cómo cimentarnos en eso, cómo cimentarnos en ese amor, y no es a través de una religión, sino es a través de una relación con Jesucristo. Es una relación donde debemos buscarlo con un corazón sincero, un corazón hambriento y sediento por su presencia. No buscarlo como en ocasiones hacemos, que es buscarlo como un Dios bombero, que cuando estamos en problemas, en dificultades, ahí sí corremos a buscar de Dios, ahí sí oramos, y cuando salimos del problema, ahí sí nos olvidamos que Dios existe, y volvemos a tener un problema y volvemos otra vez a acudir a ese Dios bombero, y así en un círculo vicioso. O sea, solo lo buscamos es por necesidad, no porque lo amamos, sino porque Él nos ayuda a resolver algún conflicto, algún problema. Pero ¿cómo fortalecemos nosotros la relación con el Padre? Por medio de la adoración, por medio de la oración, por medio del ayuno, pero sobre todo por medio de nuestro testimonio, de nuestros pensamientos, de los actos que nosotros hacemos a diario. Posiblemente tú oras, al igual que yo, oramos, pero ¿qué piensas en el momento que tú no estás orando? Mientras estás haciendo un trabajo, mientras vas por la calle, mientras estás en el colegio, en la universidad, en el trabajo. ¿Qué piensas? ¿Tienes pensamientos de bien o pensamientos de mal? ¿Cómo es tu testimonio? No estoy aquí para juzgarte, sino es para que pensemos cómo es que estamos actuando, cómo es que estamos llevando a ese Cristo de gloria en nosotros. Si realmente lo estamos mostrando, o estamos viviendo el cristianismo, o estamos viviendo una religión. ¿Estamos viviendo una relación con Jesús o estamos viviendo una religión con Jesús? Porque la religión tiene límites. La relación es vasta. La relación es tan bonito porque es seguirlo, pero por amor. No, no porque nos lo imponen en una iglesia, no porque nuestros papás son cristianos y son líderes de la iglesia, sino porque realmente nosotros hemos tenido un encuentro sobrenatural con Dios, en nuestro altar, en nuestra intimidad. Por eso les preguntaba o les decía que tenemos que tener una relación en oración, en adoración, en ayuno, pero con un testimonio. Porque ¿de qué nos sirve estar metidos en la iglesia si en la casa nos la pasamos peleando? O en la calle. O tenemos conversaciones obscenas con nuestros amigos,
escuchamos música que solo se mueve en un ámbito de perversión, vemos películas que no corresponden. Por eso es importante que estemos cimentados en esa, junto a las fuentes de agua viva, porque nos dice la palabra en el Salmo 1, versículo 1 al 3, qué alegría para los que siguen qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ese, ese versículo es tremendo porque Dios nos quiere hablar, bueno, por medio de una metáfora que son los árboles, pero lo bonito que dice es que somos como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ese versículo hace referencia que que los árboles que están plantados junto a las corrientes, junto a los ríos, son más fuertes, se alimentan y siempre dan fruto. Pero hace referencia a que ese árbol seamos nosotros, que nos cimentamos al lado de un río que fluye, un río que está fluyendo, que lleva agua. Y si entendemos bien, agua hace referencia a la palabra. O sea, ¿qué tanto te estás alimentando? Cuando oras, ¿estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando en la palabra? Porque de nada sirve estarnos ahí encerrados 2, 3 horas orando y hablando y hablando y hablando y hablando si no leemos la palabra, si no meditamos en la palabra. Porque es como alguien que va a pedir un favor, pero no se espera que le den respuesta. Por ejemplo, voy a la tienda y digo, Señor, deme 3.000 de pan y 2 bolsas de leche. Pero me vuelvo a la casa y el Señor no me dijo, tome la leche, tome el pan, sino me vine, llegué sin nada. No sé si ese ejemplo sea suficiente, pero a lo que hoy es que cada vez que nosotros oramos, debemos leer la Biblia, porque por medio de la Biblia es donde Dios nos responde a nuestras oraciones. Por medio de la Biblia es por donde Dios nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón, pero sobre todo a nuestro espíritu. Por eso dice que debemos, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con los burladores, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. O sea, se deleitan en la Biblia, se deleitan en la palabra, se deleitan en oración, leyendo este librito y meditando en lo que el Padre nos habla a través de este librito. Este libro que es de tanta bendición, de tanto alimento para nosotros, que realmente cuando uno está caído y ora y medita en la palabra, el Señor lo fortalece. Pero cuando va al versículo 3, que dice que seamos árboles plantados, me gusta que hace referencia a personas que deben tener un carácter fuerte, un carácter definido. Ojo, hay que tener claro la diferencia entre carácter y temperamento. Temperamento fuerte es alguien que se exalta fácilmente, que es de un genio muy alto, muy bravo, y que en algunas veces o en algunas ocasiones puede ser agresivo. Pero alguien con un carácter fuerte es alguien que tiene el carácter como Jesús. Alguien que es radical, que aunque Jesús convivía con pecadores, él no pecaba. Aunque Jesús andaba con borrachos, él no era alcohólico. Aunque andaba con ladrones, no era ladrón.
aunque andaba con gente que era de vocablo soez, de vocabulario grosero, él no era grosero, que aunque andaba con fornicarios, que aunque andaba con María Magdalena, él no era fornicario, él no tenía relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tenía un carácter íntegro, tenía un carácter fuerte. Él no se dejaba llevar por las corrientes del mundo, por querer agradar a los demás, por decir, ay no, qué boleta, que ay, es que él sí escucha esa música, o él sí fuma, él sí mete perico, entonces porque yo no meto, entonces no soy del parche. No, Jesús andaba con todo el mundo, pero él no se contaminó, porque él era radical y estaba edificado en su Padre, estaba arraigado a su Padre, y él meditaba en la palabra, él meditaba en la Biblia, él iba y oraba y meditaba. Entonces, por eso la invitación es a que tengamos un carácter fuerte, que no nos dejemos seducir por las corrientes del mundo, ni por lo que los demás puedan decir de nosotros, sino que realmente agrademos a Dios, agrademos a Dios primeramente, no agrademos a los demás ni a nosotros mismos, sino que en cada cosa que hagamos, seamos de testimonio para Dios, que seamos de alabanza, de adoración, cada pensamiento, cada palabra, cada gesto, cada acto, sea un momento de adoración para Dios, que lo que tú pienses, que lo que salga de tu boca sea de vida y no de muerte. También nos dice la palabra en Juan 15:5, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Qué tremendo, porque ahí Jesús nos hace la referencia en que Él es la raíz del árbol, la raíz de la vid. La vid es el árbol de la uva. Entonces, Él es la raíz y la raíz y el tronco, y nosotros somos las ramas. Pero esas ramas están pegadas a esa raíz fuerte, a esa raíz que es Jesucristo, que es nuestro alimento, que es nuestro sustento, nuestra fortaleza. Que por muy fuerte que sea el viento, por muy fuerte que sea el problema, que por muy fuerte que sea la escasez, nada nos puede tumbar, porque somos como ese árbol que da fruto y da fruto del bueno. Que aunque haya escasez, no va a salir palabra de maldición de nuestra boca. Que aunque haya necesidad, que aunque haya ofensa, que aunque haya maltrato, va a salir un fruto bueno. Un fruto que es de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo y estamos hablando por medio de la palabra. Y estamos viviendo por medio de la palabra. Porque qué bonito es cuando uno es probado por parte de Dios. Porque dice la palabra que es necesario que en el mundo tengamos aflicciones. Cuando muchas veces nos ofenden y, y nosotros no respondemos con una ofensa, sino por el contrario, respondemos es con amor. Eso desbarata a cualquiera. Cuando no somos agresivos, sino por el contrario, permitimos que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros y damos vida a esa persona por medio de nuestra palabra, porque recuerden que de nuestra boca tenemos el poder para matar y para dar vida. Por eso es bonito que el Señor nos compare con los árboles, porque hay varios tipos de árboles. Hay el árbol que da buen fruto, un árbol frondoso que da buen fruto, frutos grandes, bonitos. Hay otro árbol que es lleno de hojas, pero que no da fruto. Y hay otro árbol seco que puede dar fruto, y que también el árbol anterior, el que es lleno de hojas, puede dar fruto, pero tiene un fruto malo, un fruto que no sirve para comerse. Y Dios nos compara con esos árboles. Ahora hago la pregunta, ¿qué tipo de árbol somos nosotros? ¿Qué sale de nuestra boca cuando hay un problema? ¿Qué sale de nuestra boca cuando hay escasez?
cuando hay una ofensa? ¿Sale amor? ¿Sale ofensa? O sea, así como dicen, golpe con golpe yo pago. ¿O cómo respondemos nosotros frente a alguna prueba? ¿Cuál es el fruto que hay en tu corazón? Dice la palabra en Lucas 6, versículo 43 al 45. El buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. De lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Perdón. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cómo reaccionamos cada vez que nos ofenden? Cada vez que nos maltratan, cada vez que no se hace nuestra voluntad, que no salen las cosas como queremos. ¿Cómo es tu reacción cuando, cuando tu hermano se pone la camisa que más te gusta y te la daña? ¿O cuál es tu reacción cuando, qué sé yo, cuando vas por la calle en bicicleta y alguien se te atraviesa? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas con una ofensa o reaccionas con amor? Yo siempre he dicho algo. El hecho de que uno entre a un parqueadero no se convierte en carro. Y el hecho de que uno vaya a una iglesia no se convierte en cristiano. El hecho de pertenecer a una iglesia o que nuestra familia sea cristiana no quiere decir que nosotros estemos bien o que estemos en lo correcto. Un verdadero cristiano es el que obra conforme a como Jesús obraba, que lo ofendían y ponía la mejilla, que era manso pero no menso, que no se envolvía en las corrientes del mundo. Repito, Jesús se la pasaba con pecadores, pero él era santo. Dice la palabra que él fue tentado en todo, pero él nunca pecó, porque él sabía de dónde venía y para dónde iba. Él tenía su convicción clara, tenía un carácter firme y fuerte. Si nosotros decimos ser cristianos es porque seguimos a Jesús y queremos ser como Jesús. Entonces la idea es que sigamos a Jesús, sigamos sus pensamientos, sigamos sus propósitos. Porque, como decía, el ejemplo de los tres árboles. Está el árbol bueno que da buen fruto, el árbol regular que tiene mucha hoja, pero da un fruto malo, y el árbol seco, pero que también da un fruto malo. Hay varias personas también que son muy buenas, personas que viven en oración y que sus actos son de acuerdo a la intimidad que tienen con Dios, que por mucha escasez que estén, por muy mal que estén económicamente, por muy mal que estén físicamente de acuerdo a alguna enfermedad o algún maltrato, no reniegan, sino por el contrario dan amor. Se les nota los frutos del Espíritu, se les nota el gozo, se les nota la paz, se les nota la tranquilidad, se les nota la mansedumbre, la paciencia, la bondad, la templanza, la paz. O sea, tienen buenas obras. Pero hay otras personas que dicen que están en la iglesia, que están metidos en la iglesia, que son los árboles que tienen mucha hoja, pero tienen frutos malos, tienen frutos, tienen frutos pervertidos, tienen frutos con grosería, tienen frutos con malos pensamientos.
que creen que por ir a orar, por estar en la iglesia un domingo o ir un miércoles, ya todo está bien, pero no son de testimonio en sus casas. Llegan en la iglesia, alzan las manos y oran, lloran, se quebrantan, pero ya, o sea, no dan frutos, llegan a su casa, pelean con su pareja, son groseros con sus papás, mm, ven pornografía, qué sé yo. Y los otros, que son el fruto, el árbol seco, malo, que da frutos aún peores, unas personas que ya entran, tienen ese corazón seco y que están llenos de envidias, de murmuraciones, de discordia, viven en desorden, en fornicación, viven ignorando, viven quejándose de todo. Entonces hay esos varios tipos de árboles, Dios nos compara con ellos y nos dice, por eso nos dice que nos plantemos junto a esas fuentes de agua viva, que es la palabra, que meditemos en su presencia, que meditemos en su amor, en su palabra, en el poder que hay en la palabra, que no nos dejemos desviar o corromper por las corrientes de este mundo. Dice la palabra que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. O sea que si nosotros no reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, no somos nada, no hacemos nada. Pero si lo reconocemos y no vivimos como Él vive, no seguimos los pasos de Él, tampoco hacemos nada. Porque es reconocerlo de dientes para afuera, pero no lo vivimos en el corazón. Por eso Él dice en Jeremías 17:7 al 8, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la riviera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no le afecta el calor ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Qué tremendo en el versículo 8 cuando dice, son como árboles plantados junto a la riviera de un río con raíces que se hunden en las aguas. O sea, que aún en este tiempo de caos que estamos viviendo a nivel mundial por el COVID-19, perdón, coronavirus, que el pánico, que no hay alimentos, que le suben a los precios a los alimentos, que, que tenemos que salir muy protegidos si vamos a salir, que tenemos que guardarnos en la casa. Como les decía hace 8 días, claramente tenemos que ser prudentes y guardarnos, pero no dejarnos llevar por el temor, por el pánico. Que muchos de nuestros papás, por esta situación, no pueden salir a trabajar, no pueden tener una estabilidad económica fuerte, porque dependen del día a día, pero son papás que están edificados en Jesús y que son esos papás de Jeremías 17:8, que son árboles plantados junto a la riviera de un río con raíces que se hunden en las aguas, que aprovechan este tiempo para meterse aún mucho más en intimidad con Dios, no para renegar ni para criticar, sino por el contrario, para conocer más del corazón de Dios, más del amor de Dios, más de su paternidad. Y ellos, dicen en el versículo 8 al 9, esos árboles no les afecta el calor ni temen a los largos meses de sequía. O sea, estoy seguro que sus papás, si ahorita se están cimentando en la palabra, y no solo sus papás, ustedes también, si se están sumergiendo en el Espíritu de Dios y orando y
y orando y leyendo la palabra, escudriñando las escrituras, el Señor comienza a fortalecerlos de una forma tan sobrenatural y a darles la provisión que ustedes van a dar testimonio de eso. Y no lo digo por decirlo o porque sea una frase de cajón, porque sé quién es mi papá y sé cómo Él obra. Y mi papá se llama Jesucristo. Mi papá es Jehová de los ejércitos. Y yo sé que Él nos bendice de formas sobrenaturales. También es bonito cuando nos dice en Ezequiel 17, versículo 22 y 24, eso dice el Señor soberano. Tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de una montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso. Extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidará en él y encontrarán refugio en la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que yo soy el Señor. Cuando habla de ese árbol, está hablando de Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesús que está por encima de todo, que es ese árbol fuerte, frondoso, donde todas las aves vamos a anidar y esas aves somos nosotros. Pero lo bonito es también que dice en el versículo, en ese mismo capítulo, Ezequiel 17, versículos 5 al 6 dice, pero también tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho, donde podría crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendían hacia arriba, a la dirección del águila, y sus raíces penetraron en el suelo. Produjo ramas robustas y salieron retoños. En esos versículos hace referencia a nosotros. Hace referencia que cuando nosotros nos metemos en oración, nos metemos en intimidad, a fortalecer esa relación con el Padre, Él comienza a fortalecer nuestras raíces, a cimentarnos más y a ponernos más fuertes en el Espíritu. Que aunque venga la escasez, que aunque venga la persecución, que aunque venga el encierro, no vamos a estar solos. Él va a estar ahí para protegernos, para sustentarnos, para alimentarnos, para guiarnos y para instruirnos. Por eso en esta mañana los invito a que dejemos que nuestras raíces vayan aún mucho más profundo, a que realmente estemos plantados junto a esas fuentes de agua viva, que son la palabra, que son el Espíritu de Dios. Que no dejemos que nada ni nadie nos engañe ni nos desenfoque. Aprovechemos este tiempo de oración para que sea el Espíritu de Dios fortaleciéndose en nuestras vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Padre, que allá donde estén mis amigos, Señor, donde estén mis hermanos, yo los cubro con tu preciosa sangre. Y que es tu Espíritu Santo el que comienza a instruirlos, Señor. Que es tu Espíritu Santo el que los guarda, el que los guía, el que los instruye, el que los fortalece. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que en este tiempo, Padre Celestial, comienza a haber un hambre y una sed, pero de tu presencia, Señor. Que el fuego del don que hay en cada una de las personas que está escuchando esta palabra comienza a encenderse. Padre, que cada persona que está escuchando esto son carbones arrebatados del incendio, son carbones encendidos, Padre Celestial. Son personas que recibirán una llenura de tu Espíritu, Señor. Que el Espíritu por el cual clamamos, Abba Padre, recae sobre cada uno de ellos, Señor Jesús. El Espíritu de la adopción recae sobre cada uno de nosotros y hay un avivamiento sobrenatural, Padre, y un desespero por buscar de tu palabra, un desespero por escudriñar las palabras. Tu palabra, Padre Celestial.
En el nombre de Cristo Jesús yo declaro, Padre, que cada vez que estos jóvenes comiencen a leer la Biblia, Señor, será tu Espíritu Santo guiándoles y hablándoles a su espíritu y a su corazón. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.